Bajo las onduladas colinas del sur de China, unos ingenieros descubrieron algo increíble. Un agujero tan profundo que parecía devorar la tierra misma. Cuando finalmente llegaron a lo más profundo, no encontraron rocas ni ruinas. En cambio, fue algo tan impactante que asombraría al mundo entero. Desde las primeras grietas hasta el momento en que descendieron al abismo. En este video descubriremos que encontraron exactamente para que los científicos estén reconsiderando todo lo que creíamos saber sobre la Tierra. Número 5. Un agujero que no debería existir. A principios de 2022, un grupo de ingenieros realizaba un estudio topográfico rutinario en el condado de Leia, Guangxi, China. Durante los escaneos satelitales, el equipo notó algo extraño. Era una enorme depresión en el terreno, mucho más grande y profunda que cualquier otra que hubieran visto en la región. Lo que al principio parecía un simple agujero pronto se convirtió en uno de los mayores descubrimientos geológicos de los últimos años. Los aldeanos locales llevaban mucho tiempo llamando a ese misterioso pozo la boca del cielo. Contaban historias de pájaros que desaparecían al sobrevolarlo y de un aire fresco que emanaba de sus profundidades. Muchos, inicialmente escépticos, empezaban a preguntarse si habría algo de cierto en aquellas viejas historias. Al llegar al lugar, los ingenieros quedaron atónitos. El socavón era enorme, unos 306 metros de largo, 150 metros de ancho y casi 200 metros de profundidad. Para hacerse una idea de su tamaño, piensen en un rascacielos de 60 pisos que cabría fácilmente en su interior. Es uno de los sumideros más grandes jamás encontrados en el mundo. Desde arriba, parecía interminable, incluso de día. El fondo estaba sumido en la más absoluta oscuridad. El equipo intentó explorarlo con drones equipados con cámaras y luces, pero todos los intentos fracasaron. En cuanto los drones se adentraban lo suficiente, perdían la señal y las cámaras no lograban captar nada en la densa oscuridad. Era como si el sumidero se negara a revelar sus secretos. Aún así, los científicos necesitaban saber qué había ahí abajo. ¿Era peligroso? ¿Podría derrumbarse aún más o afectar a las aldeas cercanas? Para averiguarlo, los ingenieros decidieron drenar el agua acumulada en el interior. Fue una tarea titánica. Utilizaron bombas industriales para extraer el agua poco a poco y escáneres de alta tecnología para cartografiar las paredes subterráneas a medida que descendían los niveles. Lo que comenzó como una inspección geológica rutinaria pronto se convirtió en una importante misión de investigación. Expertos de toda China, incluyendo a destacados científicos del Servicio Geológico de China, se unieron a la operación. Investigadores ambientales, espeleólogos y geólogos acudieron para descubrir qué podría ocultar aquel extraño agujero. Con el paso de los días y el continuo descenso del nivel del agua, algo inesperado comenzó a aparecer. A través de la niebla que ascendía desde las profundidades, el equipo distinguió un tenue tono verde. Al principio, pensaron que se trataba de un efecto óptico. ¿Había luz proveniente de algún otro lugar? ¿Era el ecosistema autosostenible? El sumidero había pasado de ser una maravilla geológica a un misterio biológico que desafiaba lo que los científicos creían saber sobre la vida bajo la Tierra. Para comprender cómo surgió este mundo oculto, primero debemos saber qué causó la formación de semejante agujero. Número 4. La Tierra que se devora a sí misma. La región de Guangxi, en el sur de China, se asienta sobre uno de los paisajes más singulares del planeta, una vasta extensión de roca que se disuelve lentamente con el paso del tiempo. El terreno aquí está compuesto principalmente de piedra caliza, con pequeñas cantidades de dolomita y yeso. Estas rocas no permanecen inmóviles. Cuando llueve, el agua se mezcla con el dióxido de carbono del aire y forma un ácido débil. A lo largo de miles, incluso millones de años, esa agua ligeramente ácida se filtra en el subsuelo y comienza a disolver la roca que se encuentra debajo. Los científicos denominan karstificación a este proceso de erosión lenta, y es lo que confiere a Guangxi su espectacular y accidentado paisaje, repleto de acantilados, cuevas y dolinas. A medida que el agua de lluvia y los ríos subterráneos se abren paso a través de la roca, crean enormes túneles y cuevas en las profundidades. Algunas son tan grandes que cabrían manzanas enteras en su interior, pero esto también provoca inestabilidad en la superficie. Cuando el techo de una gran cueva se vuelve demasiado delgado para soportar su propio peso, termina por colapsar, creando un enorme agujero en la superficie. Los lugareños llaman a estos gigantescos agujeros tiancans, que significa pozos celestiales.
Son mucho más profundos y empinados que los sumideros comunes y a menudo albergan pequeños bosques y plantas únicas en su fondo. Guangxi posee más dolinas gigantes que cualquier otro lugar del mundo, por lo que los científicos la denominan la capital mundial de las dolinas. La más famosa es la Poza Celestial de Xiaosai, la dolina más grande jamás descubierta. Sin embargo, recientemente, los expertos han centrado su atención en otro sitio increíble, el recién descubierto Tiancang en el condado de Lei. No es la más grande, pero lo que los científicos encontraron en su interior los ha dejado atónitos. Cuando los ingenieros comenzaron a estudiar la fosa, se dieron cuenta de que podría formar parte de una red subterránea mucho mayor. Las evidencias sugerían que antiguos ríos, que alguna vez fluyeron en la superficie, se habían desviado hace mucho tiempo hacia el subsuelo, continuando así la erosión de la roca. Mediante herramientas de imagen de alta tecnología y equipos de perforación, los científicos confirmaron que la piedra caliza alrededor del socavón aún se mueve ligeramente, lo que significa que el sumidero sigue creciendo. Cada lluvia contribuye al proceso, disolviendo un poco más de roca y expandiendo lentamente la cavidad subterránea. Entonces se produjo un descubrimiento inesperado. Los instrumentos colocados en las profundidades del pozo detectaron niveles de oxígeno inusualmente altos cerca del fondo, mucho mayores de lo normal en un entorno profundo y cerrado. Normalmente, el aire atrapado a esa profundidad se vuelve viciado y pobre en oxígeno, pero este caso era diferente. Un alto nivel de oxígeno indica que algo allí abajo lo está produciendo, probablemente plantas realizando la fotosíntesis. Esa única pista lo cambió todo. Significaba que el fondo del sumidero de mentiras podría no ser solo un pozo oscuro y sin vida. En cambio, podría albergar todo un ecosistema oculto. Y el equipo estaba a punto de descubrir qué se ocultaba allí abajo. Número 3. El descenso. Adentrándose en lo desconocido. En mayo de 2022, tras semanas de meticulosa planificación, un equipo conjunto formado por ingenieros altamente cualificados, exploradores de cuevas experimentados y biólogos expertos se reunió en el borde del colosal sumidero. Su misión colectiva era emprender el primer descenso humano a las enigmáticas profundidades del Tianquén del condado de Lai. El riesgo era enorme, pues nadie sabía con certeza qué les esperaba en aquel abismo aparentemente sin fondo. Cada equipo, cada miembro del equipo y cada paso de la operación se habían seleccionado y ensayado meticulosamente para garantizar la máxima seguridad y la integridad científica. Para descender por las escarpadas paredes de piedra caliza del sumidero, los ingenieros utilizaron resistentes cuerdas de seguridad sujetas a firmes anclajes superiores. Descendieron con cuidado por etapas, comprobando cada paso. Antes de que nadie entrara, enviaron pequeños drones con escáneres láser para mapear el interior en 3D. Estos mapas les ayudaron a planificar la ruta más segura y a comprender la verdadera profundidad y anchura del socavón. También utilizaron sensores de aire para detectar gases peligrosos y cambios bruscos de temperatura, asegurándose de que el aire en el interior fuera respirable. Al comenzar el descenso, el mundo a su alrededor empezó a cambiar. El aire se volvió más frío, casi helado, en comparación con el calor de la superficie. La brillante luz del sol se desvaneció rápidamente, reemplazada por un tenue resplandor azulado, y pronto, oscuridad total. Los exploradores encendieron sus linternas frontales, cuyos haces atravesaron la espesa niebla que flotaba en el aire. A través de esa bruma, comenzaron a ver algo que les aceleró el corazón. Había 3 enormes entradas a la cueva, cada una excavada en las paredes, como puertas que conducían a un mundo subterráneo oculto. Cuanto más profundo se adentraban, más intenso se volvía el olor a tierra húmeda y musgo. Las paredes relucían con finas líneas minerales, que brillaban bajo las lámparas como vetas de plata. Estos minúsculos patrones revelaban cómo el agua había moldeado este lugar a lo largo de miles de años, esculpiendo y estratificando lentamente la roca. Los exploradores comprendieron que no solo estaban ante un sumidero, sino ante la memoria viva de los propios movimientos de la Tierra. Tras horas de lento ascenso, finalmente alcanzaron el fondo, a unos 192 metros de profundidad. El suelo no era de piedra dura como esperaban, sino que estaba cubierto de una tierra espesa y húmeda. Sentían que estaba viva bajo sus botas. Aquella tierra, rica y suave, les revelaba algo extraordinario. Puede que aquí exista vida, oculta del mundo exterior. Sus instrumentos pronto confirmaron la presencia de oxígeno, humedad y materia orgánica, señales de que algo crecía en la oscuridad. ¿Pero qué? Cuando alzaron los focos e iluminaron el suelo con los haces de luz,
La escena que se desplegó ante ellos los dejó sin palabras. El equipo quedó atónito. No solo habían encontrado un sumidero, sino que habían entrado en un mundo secreto que había permanecido oculto durante siglos. Número 2. El bosque perdido en las profundidades. Imagina mirar hacia abajo, a un enorme agujero en la tierra, tan profundo que parece tocar el cielo, y luego encontrar un bosque oculto, completamente intacto por el ser humano. No se trataba solo de unos pocos árboles, sino de todo un mundo verde, que prosperaba en la oscuridad. Los árboles de este bosque eran increíblemente altos. Algunos alcanzaban los 40 metros de altura. Para que te hagas una idea, eso equivale a un edificio de 13 pisos. Sus copas casi rozaban la luz del sol que lograba colarse por la enorme abertura. Era un espectáculo insólito. Un bosque que crecía en un lugar inesperado. Aquel bosque era como una cápsula del tiempo. Todo en él sugería que el ser humano jamás lo había habitado. El suelo estaba cubierto por una espesa alfombra de helechos. Había largas enredaderas colgando por todas partes y un musgo tan suave y denso que parecía caminar sobre mantas. Era un entorno prístino, es decir, perfectamente limpio y natural, tal como la naturaleza lo concibió. Los científicos tomaron muestras del suelo y lo que encontraron fue fascinante. El suelo era increíblemente rico en nutrientes gracias a siglos de procesos naturales. Los sedimentos, compuestos por diminutos fragmentos de roca y tierra, habían estado cayendo de las paredes del sumidero durante muchísimo tiempo. Los minerales, transportados por el agua, también habían estado goteando. Todo esto se había acumulado a lo largo de cientos de años, haciendo que el suelo fuera increíblemente fértil y perfecto para el crecimiento de árboles enormes y plantas exuberantes. Una de las características más notables de este bosque oculto era su particular sistema climático. La densa copa, la espesa capa de hojas y ramas en la parte superior de los árboles, creaba un microclima. Imagínalo como una diminuta burbuja climática aislada. Dentro de esta burbuja, el aire era húmedo, fresco y brumoso. Estas eran las condiciones perfectas para que las plantas crecieran durante todo el año, sin pasar nunca demasiado calor ni demasiado frío, y siempre con la humedad suficiente. Era como un invernadero natural, construido por el propio bosque. Los ingenieros estaban increíblemente entusiasmados. Creían que este bosque aislado podría albergar muchas especies aún por descubrir. Esto significa que existen plantas, hongos e insectos que nadie ha visto ni estudiado antes. Debido a que el bosque ha estado aislado del resto del mundo durante tanto tiempo, estas especies podrían haber evolucionado de forma única. Incluso podrían ser vestigios de eras prehistóricas. Era como adentrarse en un museo viviente del pasado remoto de la Tierra. La forma en que la luz del sol penetraba en el sumidero era un detalle increíble. A pesar de su profundidad, algo de luz solar lograba filtrarse por la abertura superior. Esto creó un equilibrio perfecto entre luces y sombras en el suelo del bosque. Este equilibrio permitió que las plantas y los árboles grandes crecieran altos y fuertes, recibiendo la luz justa sin ser ahogados por el sol directo. A medida que los exploradores se adentraban en este laberinto verde, encontraron algo asombroso: pequeños arroyos. Esto significaba que el ecosistema era verdaderamente autosuficiente. Tenía su propia fuente de agua, su propio clima y sus propias formas de vida únicas. Era un mundo completo, aislado del tiempo, oculto bajo la superficie de la Tierra. Esta maravilla natural, sin embargo, también planteó muchas preguntas nuevas. ¿Cómo pudo algo tan enorme y vibrante permanecer oculto a plena vista durante tanto tiempo? ¿Qué secretos guardaba y qué podía enseñarnos sobre la historia de la Tierra y el increíble poder de la naturaleza? Número 1. El enigma geológico. Al llegar al lugar, los científicos notaron de inmediato algo extraño en las paredes interiores del sumidero. A diferencia de la mayoría de los sumideros, que tienen paredes irregulares y fracturadas, como si el terreno se hubiera derrumbado, estas paredes eran lisas, casi pulidas. Parecía como si la roca hubiera sido cuidadosamente moldeada, no fracturada. Ese detalle les reveló algo importante. Un derrumbe repentino habría producido bordes ásperos e irregulares. Las paredes lisas indicaban que el pozo se había formado gradualmente, excavado durante muchísimo tiempo por el agua corriente. Los científicos comenzaron a comprender el significado de esto. Durante siglos, el agua de lluvia se mezcló con el dióxido de carbono del aire, volviéndose ligeramente ácida. Esa agua se filtró en las grietas de la piedra caliza y la disolvió lentamente, poco a poco, hasta que las fisuras se ensancharon lo suficiente como para formar cuevas.
A medida que esas cuevas se expandían, secciones del techo finalmente cedieron, dejando al descubierto la enorme abertura en la que ahora se encontraban. Esto no fue un hecho aislado, sino el resultado de miles de años de erosión, una prueba de la paciencia y el poder de la naturaleza. Para descubrir qué había debajo, los ingenieros utilizaron equipos de escaneo sísmico, máquinas que envían ondas sonoras al subsuelo para crear una imagen detallada de lo que se encuentra debajo. Cuando recibieron los datos, quedaron atónitos. Detrás del pozo principal había largos túneles y cámaras más profundas que se extendían más allá de las paredes visibles. Se dieron cuenta de que el sumidero no era un accidente geográfico. Formaba parte de una extensa red subterránea, posiblemente conectada con ríos y cuevas que se extendían a lo largo de kilómetros. Lo que veían en la superficie era solo la entrada a algo mucho más grande y complejo. A continuación, el equipo recogió muestras de agua de varios puntos dentro del sumidero. Querían saber si el agua seguía fluyendo bajo tierra o si el sistema se había estancado. Los resultados mostraron que el agua subterránea era químicamente estable y se movía continuamente, una clara señal de que un río subterráneo activo seguía existiendo bajo el suelo del bosque. Este fue un descubrimiento crucial. Explicó cómo la vegetación dentro del pozo podía sobrevivir también. Los árboles y las plantas no dependían únicamente de la lluvia. Se alimentaban desde abajo mediante un suministro constante de agua fresca y rica en minerales. Ese flujo constante de agua subterránea creaba un equilibrio perfecto entre la geología y la vida. Debido a esta combinación de características, paredes lisas y antiguas, flujo de agua activo y un ecosistema autosostenible, los científicos comenzaron a llamar al sumidero un laboratorio viviente. Les brindó una oportunidad única para observar cómo interactúan la geología, el agua y la biología en un entorno cerrado. Otro hallazgo sorprendió a los ingenieros. La estructura era extraordinariamente estable. A pesar de su enorme tamaño, no había nuevas grietas ni señales de desplazamiento en los muros de piedra caliza. Normalmente, cabría esperar que la erosión o los pequeños derrumbes modificaran constantemente la forma de un sumidero, pero no en este caso. Los datos no mostraron ningún movimiento. Esto significa que esta formación probablemente había alcanzado un estado de equilibrio. Ya no se expandía rápidamente. De hecho, podría permanecer en pie durante cientos de años. Para los investigadores, esto era una buena noticia. Esto significaba que el yacimiento podía estudiarse de forma segura y detallada durante mucho tiempo. Pero aún quedaba un misterio por resolver: la edad del bosque que crecía en el fondo. No se trataba de un bosque joven recién echado. Parecía antiguo, como si hubiera prosperado en aislamiento mucho antes de que los humanos supieran de la existencia del pozo. Esa simple observación planteó una pregunta más importante. Si la vegetación había crecido sin ser perturbada durante tanto tiempo, entonces el sumidero en sí debió haber estado abierto durante cientos, tal vez incluso miles de años. Su existencia desafiaba lo que los científicos creían saber sobre la rapidez con que se forman y evolucionan los paisajes kársticos.